Y para continuar con la próxima etapa, ¿cierto?, de este seminario internacional, les quería comentar que la semana recién pasada se llevó a cabo en Chile la 7ª reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. En la reunión se instó a revitalizar el compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y propiciar políticas y acciones renovadas y audaces para acelerar el paso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿cierto? La CEPAL estima que se alcanzará hacia el 2030 un 22% de las metas, mientras que en el caso del 46% de ellas se avanza con una dirección favorable, pero no a la velocidad necesaria para cumplirla, y el 32% restante no llegaría a cumplirse. En este escenario, particularmente en lo que se refiere a la transición socioecológica, impera la necesidad de conocer experiencias que orienten la consecución de objetivos y aceleren el ritmo para el logro de los mismos. El Plan Nacional de Colombia, Potencia de la Vida, la política de cambio climático en Chile, son experiencias nacionales que apuntan en esta dirección. Del mismo modo, la inversión en sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la nueva estrategia europea para impulsar vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, energético y del transporte, harán de esta mesa un espacio de reflexión y propuestas para avanzar con la debida celeridad a la consecución de las metas de los ODS y especialmente de empleo justo. Para compartir el panel, el empleo verde en el centro de las políticas públicas y las inversiones, dejamos con ustedes a Carlos David Granado, asesor de la Dirección de Empleo del Ministerio del Trabajo de Colombia; Joana Arriagada, profesional de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente; Verónica Laimo, especialista senior del Departamento de Mercados Laborales del BID; y de manera virtual contamos con la presencia de Emma Clua, jefa del sector de desarrollo humano en INTPA B2 de la Comisión Europea. Además, modera esta mesa Paulina Peña, directora de Chile Valora, representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, coordinadora en la División de Desarrollo Productivo Sostenible de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Paulina es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y posee un máster en Gestión de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Se ha desempeñado tanto en el sector privado como público como encargada de monitoreo y evaluación en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, CTCI, y como consultora senior en el desarrollo, en el Centro de Desarrollo Humano de Fundación Chile. Muchas gracias. Dejamos adelante entonces la mesa. Bueno, sí, como comentaban, yo soy del directorio de Chile Valora, representando al ministro de Economía. Y en esta mesa en particular vamos a comentar sobre el empleo verde como centro de las políticas públicas y las inversiones. Bueno, ya presentaron a nuestros panelistas, pero les voy a volver a decir a Verónica Laimo del BID, está Carlos David Granado, que viene desde Colombia, y Joana Arriagada, que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente. También tenemos a Emma Clua, que nos va a presentar. Emma, si quieres podemos partir con tu presentación. Tenemos aproximadamente 15 minutos por panelista para que podamos ir avanzando. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Entiendo que empiezo yo, si les parece, tal vez con un saludo desde Bruselas a todas las personas que nos acompañan hoy desde Chile y también no solo a los panelistas con los que comparto mesa, sino también a las personas que nos han precedido, que han hecho unas presentaciones excelentes para poner en contexto nuestra participación. Desde nuestra parte, tal vez quisiera empezar refiriéndome a las palabras del señor Weiler, que ha iniciado este seminario hablando de la cumbre de la Unión Europea, CELAC, que tuvo lugar en julio del año pasado y que fue realmente un hito importante no solo para relanzar la relación birregional que existe entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, sino también para presentar un elemento que consideramos innovador en nuestras relaciones y que construye sobre elementos existentes y que permite darle un nuevo impulso, que es la agenda de inversiones Global Gateway entre Unión Europea y América Latina y el Caribe.
Tal vez mencionar que la agenda de inversiones que se ha planteado como propuesta en la cumbre identifica en toda la región alrededor de unas 130 propuestas de proyectos de inversión a desarrollar de manera conjunta, con lo cual se nos da la oportunidad de colaborar y de establecer una base de inversión y de trabajo conjunto sobre la base de oportunidades concretas, que un poco lo que hacen es guiar el trabajo no solo de la inversión y de los partenariados público-privados, sino también de un trabajo colectivo de respuesta a objetivos más amplios de políticas públicas. Se trata de proyectos de inversión que lo que intentan es promover una transición verde, digital, pero también ponen el énfasis en el hecho de que esta transición, tanto verde como digital, tiene que ser una transición justa y que tiene que basarse precisamente no solo en el potencial de biodiversidad, de recursos, de energías renovables, de hidrógeno verde, como comentaban mis colegas anteriores, y de materias estratégicas, sino también en las oportunidades que eso plantea para cerrar brechas tanto digitales y ecológicas y de cambio climático como en el plano social. La idea realmente es generar partenariados que impulsen por un lado un concepto esencial que son las inversiones de calidad, porque evidentemente inversiones hay muchas, hay de muchos tipos, pero no todas traen el valor agregado de realmente de ofrecer oportunidades en una economía formal, con derechos, basadas sobre principios democráticos y que puedan realmente ofrecer una alternativa, digamos, cualitativamente superior a otro tipo de ofertas de inversión. Por un lado, Global Gateway intenta promover inversiones con un impacto estructural, es decir, inversiones que apoyen los esfuerzos de los países y un poco como decía la señora Silvia Lara, yo creo muy oportunamente, promover inversiones que realmente contribuyan a cambiar el paradigma. Pensamos también que son inversiones que pueden construir una oferta basada en valores, es decir, en valores que hemos venido trabajando conjuntamente con la región a través de programas, a través de colaboraciones gubernamentales, de sector privado, de actores de sociedad civil, que lo que están buscando es una sostenibilidad, un impacto social positivo, un impacto en todo el trabajo que se está haciendo alrededor de los acuerdos de París en materia de cambio climático y que reflejan lo que la Unión Europea pretende representar tanto a lo interno en el marco de nuestro trabajo regional, sino también en las relaciones que tenemos con nuestros socios en el mundo. En el plano social, tal vez tres aspectos a destacar de la agenda de inversiones Global Gateway que se está proponiendo a nuestros partners. Para empezar, 5 grandes prioridades muy orientadas alrededor de las grandes transiciones en digital, en cambio climático, en energía y demás, pero con 2 prioridades muy importantes en el plano social vinculadas a la salud y a la educación y orientadas a trabajar en la resiliencia de los sistemas. Un segundo aspecto, el interés en responder realmente a retos comunes en materia de transiciones energéticas, verdes y digitales desde una perspectiva de, digamos, de transiciones justas, es decir, con el triple impacto que se está buscando en el plano social. Y por último, también mencionar esta voluntad de tener una oferta de inversión y de trabajo público-privado que tiene un enfoque de 360 grados. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué queremos decir con 360 grados? Pues en esencia movilizar inversiones tanto duras como inversiones blandas que puedan generarse alrededor de esas inversiones que por un lado se aseguren que realmente hay un interés en incorporar y respetar los estándares sociales y medioambientales, y creo que ese es un elemento importante también por el impacto que tiene colateral en otros factores de la economía y del mercado de trabajo. Generar inversiones que generen ecosistemas locales de desarrollo alrededor de las inversiones y de los conceptos que traen detrás de ella en materia verde, digital y en otros aspectos de salud y educación. Es decir, inversiones que además de la inversión principal estructural puedan generar también apoyos, dinámicas positivas en
en mercados locales a nivel de cadenas de valor, a nivel de empleo sostenible, formalizado, que dé oportunidades y que realmente sea integrador para que pueda generar espacios abiertos a la inclusión social y realmente construir ese elemento vinculado a los objetivos de desarrollo de no dejar a nadie atrás y de integrar a los grupos más vulnerables de la población, incluyendo también a las poblaciones que han tenido o más dificultad para acceder a los mercados de trabajo o por circunstancias vinculadas a desigualdades e inequidades varias, no solo socioeconómicas, sino también de otro tipo, realmente tener acceso a ese tipo de oportunidades que se pueden generar. También, ¿por qué no promover oportunidades alrededor de la inversión en los sectores sociales? Es decir, lo que entenderíamos como inversión en temas sociales o inversión en innovación social vinculada a las transiciones. Hemos hablado mucho en el transcurso de este seminario de la formación, del desarrollo de capacidades orientadas al mercado, pero también vinculadas a ofertas reales y tangibles, pero desde una perspectiva de 360 grados estamos mirando también a otros factores alrededor de las inversiones en materia de políticas de cuidados, en materia de investigación, en materia de acompañamiento a través de las políticas sociales, precisamente para facilitar ese tipo de acceso y ese trabajo vinculado a la inserción de grupos que realmente no queremos que queden atrás. Por último, también el apoyo y el efecto spillover a los factores que son habilitadores de la inversión. Y con esto no nos referimos estrictamente a todo lo que es el trabajo alrededor de la facilitación en materia de clima de negocios y de transparencia, que también, sino también en el plano de la seguridad, de la buena gobernanza, de la participación social sobre la base de principios democráticos, y eso incluye el diálogo social, que también es un factor importante para la generación de empleo digno, de empleo verde digno, que queremos también promover, y de este factor de inclusión y de reducción de pobreza y desigualdades que tiene sentido en el contexto de la discusión alrededor de las políticas de empleo y también sobre cómo generar competencias en el mercado de empleo verde que puedan realmente respetar también todos estos parámetros alrededor de las inversiones. Por último, mencionar también pues, el aspecto dentro del marco de las desigualdades del potencial para trabajar de forma específica las desigualdades de género, sabiendo que es uno de los aspectos que tiene un impacto importante en el marco social y en la economía y que pensamos que tiene evidencia empírica apoyando el trabajo que se está haciendo en este marco y que tiene una relevancia también en toda la discusión que se puede hacer alrededor de empleos y formación en el marco de políticas verdes. Decir que hemos lanzado una reflexión con la región en este sentido para precisamente pues, para ver dónde están las prioridades, dónde están las oportunidades, y el evento más reciente que hemos tenido en ese sentido ha sido el 21 y el 22 de marzo aquí en Bruselas, en el que hemos hablado de desarrollo humano inclusivo y también hemos tenido oportunidad de tratar otros temas como el acceso equitativo a los productos sanitarios y a los sistemas de salud, sabiendo, entre paréntesis, que algunos de los elementos que han surgido en esa reflexión han sido también precisamente el potencial de generar empleo en el sector sanitario, que además podría ser un empleo verde, o generar cadenas de valor que integran bien en la conversación con todo el trabajo que se está haciendo en el marco de los empleos verdes. También de esa reunión ha salido una cosa que quería subrayar, que es precisamente el interés del equipo Europa, es decir, la Unión Europea junto con los Estados miembros y también otros actores en el plano europeo, incluyendo el sector privado y la sociedad civil, por trabajar en la iniciativa de sociedades inclusivas y equitativas, que justamente pues, lo que pretende es un poco alrededor de precisamente
precisamente del concepto que está promoviendo la iniciativa y la estrategia Global Gateway, pues promover también no solo una serie de trabajos, colaboraciones e iniciativas conjuntas con la región en materia de educación y formación profesional, sino también en iniciativas orientadas a la empleabilidad, en particular de grupos vulnerables, a la inclusión social a través de empleos dignos, derechos laborales y sociales y inversiones inclusivas, ¿verdad? Y toda una serie de trabajo alrededor de parámetros de políticas sociales, como pueden ser pues, la protección, el diálogo social, las políticas de cuidados y economías del bienestar, de igualdad de género y empoderamiento de los jóvenes, que nos llevan justamente pues, a este factor de trabajar no solo las inversiones, los partenariados público-privados, sino también todos los elementos que son habilitadores para que realmente pues, esas inversiones y ese trabajo estructurante pueda llevar a una situación en la que podemos no solo reducir brechas y desigualdades, sino también entrar en aspectos positivos de no solo mitigar riesgos y proteger de impactos negativos, sino de lograr, por un lado, generar oportunidades y, por el otro lado, asegurarnos que las oportunidades llegan a todas las personas, incluyendo, por supuesto, también a las personas que están en el 40% más vulnerable de la población y que precisamente pues, tal vez requieren un acompañamiento, una serie de medidas empoderadoras, no digamos asistencialistas o demás, sino que lo que precisamente puedan hacer es ayudar a esa dinámica positiva en el término macro. Decir para concluir y no extenderme porque sé que voy a estar acompañada de otras personas que tienen elementos importantes a aportar, que realmente el enfoque de las iniciativas, del trabajo que durante años se ha promovido con programas como Eurosocial, que se ha mencionado anteriormente, de programas también como Euroclima, como Development in Transition, más allá de los programas, lo que se requiere realmente pues, es hacer una oferta de valor añadido en materia de inversiones, pero también de colaboraciones y acompañamientos con sociedades inclusivas y equitativas. Por tanto, un esfuerzo equipo Europa y realmente una mano tendida para una colaboración más estructurada, más cercana con América Latina y el Caribe, con Chile, por supuesto, pero también con otros países de la región que han estado involucrados en los diferentes diálogos y partenariados que se han lanzado, con miras también no solo a 2025, en el que esperamos pues, retomar la conversación y también los compromisos que se tomaron en 2023 en la cumbre, sino también más allá para solidificar precisamente este trabajo conjunto. Me paro aquí si le parece, señora moderadora, y le devuelvo la palabra, pero bueno, con gusto continúo participando en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Emma. Súper interesante todo lo que nos cuentas. Vamos a seguir con el panel y al final vamos a hacer un resumen un poco de todo lo que nos están contando. Ahora vamos a continuar con Carlos David, que nos va a contar sobre Colombia. Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo también me escucho. Gracias. Bueno, agradecer antes que nada la invitación a este importante evento. Agradecer también la ubicación que tenemos en la agenda, porque siempre uno después de un bocadillo está un poquito más contento, un poquito más atento. Gracias por eso. Me alegra mucho ver que es una agenda que convoca no solamente a distintas instituciones, sino a distintos países, porque sin duda la acción climática es una cuestión que nos toca a todos. Siempre está el debate de tratar de pensar a quién le toca más, a quién le toca menos, quién se adapta más, quién se adapta menos, pero finalmente todos estamos aquí sufriendo los calores, las lluvias. Les cuento que en Bogotá ahorita estamos en una época de sequía muy importante, los embalses estaban casi secos, los últimos 3 días ha llovido tanto que la ciudad se inundó. Entonces es una cuestión que no es de futuro, es aquí, ahora, y es muy urgente. En ese sentido, el gobierno de Colombia propone su Plan Nacional de Desarrollo, llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para la vida?
Si hablamos de poner la vida en el centro, necesitamos elementos que nos permitan precautelar esa vida como el eje transversal. Y allí se proponen 5 grandes transformaciones, en donde tenemos el ordenamiento territorial alrededor del agua, la seguridad humana y la justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva internacional y la acción climática, y la convergencia regional como esas 5 grandes líneas de trabajo que son las que permiten desde el gobierno nacional hacer que la vida no solamente esté presente, sino que sea la potencia que impulsa las agendas nacionales. No obstante, esto no puede estar solo, tiene que estar encuadrado por un marco internacional en donde 3 elementos muy importantes son los acuerdos de París, la Agenda 1 2030 y directrices de la OIT, donde quiero hacer una mención especial porque la OIT ha sido un aliado clave para los avances que hemos tenido para la integración de acciones concretas en territorio. Personalmente estuve liderando unos procesos de diálogo social en donde la OIT fue clave, y el diálogo social como articulador de la transición para que sea realmente justa y ponga la justicia social en el centro es una de las herramientas más importantes para hacer que las políticas públicas realmente respondan a las necesidades de las personas y no que salgan de un escritorio en la capital donde yo vi 3 Excel y me imagino cómo son las regiones, sino escuchar a las personas que viven en los territorios. En ese sentido, los espacios articuladores con los que contamos a nivel nacional son la Ruta Nacional para la Bioeconomía, un portafolio de proyectos de acción climática. Actualmente contamos con más de 300 proyectos que ya se alistan para buscar financiación internacional, y de hecho es un portafolio que fue presentado en la COP en Dubái, en donde pues desde la Presidencia de la República se estuvo hablando de estas acciones ya muy aterrizadas a unos cronogramas específicos, a unas cifras específicas, porque como muy bien se estaba mencionando en la intervención de la mañana la doctora Silvia, pues los discursos son muy bonitos, pero si no tenemos un objetivo, una cifra y un dato, no se va a realizar. Y necesitamos tener una ambición ampliada en la acción climática que nos permita. Estábamos viendo que los ODS probablemente no se cumplan en un 32%, entonces hay que apuntarle al 150 para cumplir el 100. Esa es la clave. Y estamos haciéndolo con el portafolio de proyectos de acción climática. Tenemos la transición energética justa, generando comunidades energéticas que puedan tener una autonomía y la descentralización de la generación y la distribución de la energía. Y la energía se desprende también enmarca muchos procesos productivos. Les ofrezco una disculpa, me gusta mucho la música y me desconcentro un poco. La Comisión Intersectorial de Cambio Climático como uno de los órganos articuladores más importantes que tenemos en el país, en donde están convocados diferentes ministerios, entidades escritas y vinculadas a los ministerios y en general todas aquellas instituciones con competencia en la acción climática, en donde se da también una supervisión al cumplimiento de la NDC de Colombia, que tiene más de 200 acciones, pero tenemos que ver cuáles son las que están avanzando, cuáles no, cuáles están a cargo de quién. No solamente son apuestas públicas, sino también privadas. Y aquí la articulación público-privada es muy importante, porque nuevamente volvemos a lo que estábamos hablando esta mañana, el sector público no se puede reducir solamente a tratar de paliar las necesidades y carencias de quienes podrían resultar no tan beneficiados por este proceso, sino más bien generar integraciones para que si movemos el tablero, reacomodemos las fichas y volteamos el juego a nuestro favor. Esta es una gran oportunidad. Estamos frente a uno de los retos más importantes, no solamente de nuestro país, ni de nuestro continente, sino del planeta y también de nuestra generación. Y es un elemento importante que tenemos en cuenta, como lo veremos más adelante, un enfoque que permita entender que aquí estamos sentando las herramientas que van a tener las generaciones futuras para la gestión de acción climática, las políticas y todos los elementos que nos llevan nuevamente a repensar las estructuras que como han sido planteadas hasta hoy. Una agenda nacional de reindustrialización muy importante en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y finalmente la transición justa de la fuerza laboral, sobre la que quiero pasar rápidamente, que es la que nos convoca el día de hoy. Colombia tiene un reto enorme. La fuerza laboral de Colombia es de cerca de 23 millones de personas y solo tenemos 114.000 empleos verdes. ¿Qué es lo que sucede? Muy probablemente estos empleos verdes puede que existan en algunos sectores, pero todavía no se cuentan con las herramientas para un autodiagnóstico que permita entender qué es un empleo verde. Eso con qué se come. Puede que yo esté generando empleos verdes y no lo sabía, o puede que inclusive tenga la potencialidad de generar un empleo verde y no sabía, porque seguimos pensando en una transformación sectorial,
en que son paneles solares, turbinas eólicas, pero las cadenas productivas tradicionales también tienen una susceptibilidad de generación de empleos verdes con la transformación de sus dinámicas, generando simbiosis industrial, con una buena disposición de sus residuos, con un uso inteligente de las energías, optimizando sus productos. Hay que entender que estas son posibilidades de negocio que no solamente es por ayudar al planeta, que claramente es muy importante, sino que también tienen el potencial de generar competitividad en los mercados, de apalancar las economías locales desde métodos de producción que sean sostenibles con el ambiente, pero que al mismo tiempo ofrezcan oportunidades poniendo el trabajo en el centro, como lo veíamos, ya no como efecto residual, sino como objetivo de dignificación de la vida de las personas, porque el trabajo no debe seguirse entendiendo solamente como el intercambio de fuerza de trabajo por un salario durante unas horas. Tiene una vocación de cohesión social, tiene una vocación de generar una integración desde lo que yo doy con mi trabajo. La persona desempleada no solo no tiene con qué comer, siente que no pertenece a la sociedad porque no está integrándose en los procesos sociales a su alrededor. El trabajo va mucho más allá que eso, y si cambiamos las cadenas productivas, cambiamos el trabajo, y si cambiamos el trabajo, cambiamos la multidimensionalidad de los impactos que genera el trabajo en las personas. De manera que los 4 sectores donde se concentra estos empleos verdes son la protección del aire, la educación, administración y gestión de recursos ambientales, protección y recuperación del suelo y la gestión de los recursos minerales. Tarea larga, muy larga, demasiado larga. Por eso tenemos que comenzar a generar alianzas y una perspectiva regional y saludo mucho este espacio para aprendizajes entre otros países. ¿Qué hicieron ustedes que les sirvió? ¿Qué hicieron a nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo intercambiamos experiencias? ¿Cómo encontramos fuentes de financiación? Porque las finanzas domésticas para los países con economías en desarrollo no son suficientes para apalancar las transiciones. Entonces tenemos que comenzar a generar unas sinergias internacionales que nos permitan desde acompañamientos técnicos, intercambios de experiencia y intercambio de fuentes de financiación y cooperación, hacer de eso una realidad, porque no se trata solamente de una cuestión que está pasando aquí ahora, sino que va a seguir creciendo y va a seguir implicando consecuencias muy importantes, no solo para nosotros, sino las generaciones siguientes. Pasando muy por encima de lo que ha sido la estrategia de transición justa, que es la que lideramos desde el Ministerio del Trabajo, ya está formulada con una metodología de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación. Son unas metodologías nacionales de seguimiento que se le dan a todos los proyectos, esquemas y programas para pues que no vayamos a comparar peras con manzanas, sino que todos estemos hablando el mismo idioma con unas cifras que puedan ser útiles para todos. Y se diseñan 6 líneas de acción que veremos más adelante. Ahora, en los avances que nosotros llevamos como líneas de trabajo está el enverdecimiento del servicio público de empleo, que es nuestra política activa de empleo más importante en el país. Generar una sinergia entre la oferta de talento humano, de fuerza laboral, pero también la demanda de esa fuerza laboral en las empresas, generar un match, establecer puentes. A veces una empresa necesita personas, pero no sabía que las personas que necesita estaban en la ciudad, y va y trae personas de otra ciudad lejana, y comienzan a generarse estas dinámicas que lo que hacen es ralentizar los procesos de generación de empleo. Entonces, el Servicio Público de Empleo tiene que enverdecerse. Para ello se generan también lineamientos para los procesos de reenverdecimiento del Servicio Público de Empleo, procesos de capacitación y formación para el trabajo. La cualificación es fundamental. Contamos con el programa Saber Hacer Vale, porque las personas tienen muchos conocimientos que muchas veces al no ser certificados no son tenidos en cuenta, y la certificación de esos conocimientos es uno de los apalancamientos más importantes para el enverdecimiento de las cadenas productivas. El reconocimiento de que las personas saben hacer cosas y las hacen muy bien, pero entonces la idea es cómo comenzar a dar ese giro para aprovechar esas oportunidades y traerlas a esta dinámica de enverdecimiento de las cadenas productivas. Una perspectiva laboral para la transición fundamental. Un ejemplo que yo suelo poner es que en la pandemia mucha gente vendió tapabocas y gel antibacterial y les fue muy bien. Hoy no hay pandemia. ¿Qué están haciendo esas personas? Si nosotros comenzamos a generar empleos rápidos hoy, empleos verdes rápidos hoy por subir las cifras, pero esos empleos no son sostenibles en el tiempo, mañana van a ser un reto. Entonces, las soluciones de hoy no se pueden convertir en el reto de mañana, y por eso la perspectiva laboral. Ahora, un apunte que me llegó al corazón de la doctora Silvia: bueno, ¿perspectiva para qué? ¿A dónde vamos? Entonces creo que es una de las preguntas que me llevó el día de hoy, hacia dónde va a estar orientada esa perspectiva en el marco de la estrategia. Y como líneas de enfoque, importantísimo, un enfoque diferencial que desde el trabajo decente entienda las diferencias de género. Los hombres y mujeres no viven de la misma manera las transiciones, pero también un enfoque etario, socioeconómico para personas con discapacidad, un enfoque cultural y étnico, y todo enmarcado en un enfoque ambiental que se transverse con el diálogo social y el enfoque territorial, que
se divide en 4 fases. Colombia es un país bastante ambicioso en este tema porque establece la posibilidad de reconversión en 7 sectores productivos. Generalmente hablamos de una transición energética justa, que es muy importante porque la energía, la producción energética es la base de las transformaciones que se tienen, la generación y la distribución de la energía son muy importantes, pero hay muchas otras cadenas productivas que también necesitan ser enverdecidas para lograr las metas de carbono neutralidad establecidas en las agendas nacionales e internacionales. Aquí proponemos también una lógica de fases, en 4 fases, en donde cada 2 años lo que se hace es un alistamiento. Pero eso no quiere decir que se circunscribe solamente en esos 2 años, sino que entra en una concomitancia en donde empezamos con el sector minero energético, que de por sí es uno de los más complicados actualmente, particularmente en Colombia en la producción de carbón y en la producción de hidrocarburos, por las relaciones laborales que se van entretejiendo dentro de esos ecosistemas mineros, dentro de esos ecosistemas petroleros, dentro de esos ecosistemas de explotación que necesitan un acompañamiento particular. Una vez terminada esta fase de diagnóstico y alistamiento, pasamos entonces al sector agropecuario y transporte, luego vamos en la fase 3, 28 y 29 a comercio, industria y turismo y cerramos en el sector construcción la fase 30. ¿Qué pasa? 24 y 25 empieza minero energético, 26 y 27 continúa minero energético y se suma agropecuario y transporte, 27 y 28 continúan todos esos y se suma comercio, industria y turismo, porque hay que entender la naturaleza compleja de las transiciones y las sinergias y articulaciones necesarias para lograrlo. Esto no es una agenda de un ministerio ni de un gobierno de 4 años. Tiene que convertirse en unos planes de desarrollo de Estado en donde, sin importar quiénes estén ocupando los cargos, entiendan la importancia, la prioridad y la urgencia que tienen estas acciones para nuestra economía, para nuestro medio ambiente, para nuestra sociedad, para nuestras comunidades. Ahora, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, identificamos qué es lo que queremos hacer en 6 líneas de trabajo. Primero, una divulgación y socialización que permita una co-construcción. Vuelvo a lo mismo, que no sean políticas construidas desde el escritorio bogotano, que salgan a las regiones y que la gente diga, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Para qué sirve? ¿Cómo entro yo ahí? Establecer unos espacios en donde se genere una generación de, valga la redundancia, de habilidades necesarias para el diálogo social, porque es que el diálogo social no solamente es sentarme en la mesa y conversar con las personas, sino que hay que tener también una preparación de esos diálogos sociales, tener unos temas articuladores, hablar lenguajes comunes, y eso es lo que hacemos en esta primera parte con sectores del trabajo, gremios, con sector privado. En general queremos abarcar 4 hélices, porque si bien el tripartismo propuesto por la OIT es la clave, la OIT también habla de un tripartito plus, y ese es el que nos parece muy adecuado, que venga también la academia, que venga también las organizaciones de base, que venga también la sociedad civil a ser parte de estas discusiones, porque es tan afectado el extrabajador de la mina, que ya no trabaja directamente en la mina, como la señora que vendía comida a la entrada de la mina y como cerraron la mina ya no tiene a quien venderle comida. Según cifras de la OIT, por cada empleo directo que se pierde en las mineras, se pierden 4 empleos indirectos, y esto tiene un eco enorme en las comunidades, porque estamos hablando que el 56% de la fuerza laboral colombiana está en el sector de la informalidad. Y no, por la discusión formal e informal, podemos dejar a alguien atrás. Y esa es otra de las máximas que a mí me encanta de la transición justa propuesta por la OIT, y es no dejar a nadie atrás, abrir espacios justamente para que las personas puedan integrarse. Esto en clave de una perspectiva que, vuelvo a lo mismo, adecuada, que reduzca las brechas de acceso a los empleos verdes, pero prospectiva hacia dónde. Entender para dónde vamos y qué es lo que tenemos que investigar, porque puede que la perspectiva de estos 2 años para los otros 2 años no sirvan y toque hacer una nueva perspectiva y de repente sea más tiempo y de repente no cumplimos metas. Reducción de brechas, muy importante, de capital humano en el acceso a los sectores en transición, formación, cualificación para el trabajo y adaptación de la fuerza laboral en los cambios productivos, en donde tenemos algunas herramientas como las unidades vocacionales de aprendizaje en empresas, y esas son las que entienden los cambios estructurales que se dan en las líneas de producción y que necesita aprender la gente. Resulta que yo antes era mecánico de motores a combustión interna y tengo que aprender cómo funcionan los motores eléctricos. Entonces continúo en el sector automotriz, pero tengo que reconvertirme internamente. ¿Cómo lo voy a lograr? Para eso son las UVAE, Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa. El reconocimiento y certificación de saberes previos, muy importante, porque las comunidades tienen muchísimos saberes que podemos capitalizar como claves para la transición justa en los territorios. Ellos conocen los territorios, ellos conocen el suelo, los biomas, el medio ambiente, las especies locales. Aprovechar eso para utilizarlo de apalancamiento. Carlos, disculpa, sí, para que cerremos un poquito. Vale. Y la reducción de barreras, muy importante, entendiendo esta vocación que tenemos de un enfoque diferencial.
un enfoque que entienda que la transición no va a ser justa para todos si no entendemos las condiciones especiales de todos, desde un enfoque territorial y el diálogo social, y finalmente una gobernanza que facilite herramientas de monitoreo y seguimiento. Esto también es importante para que no se convierta en un ejercicio centralizado, sino que más bien nosotros podamos avanzar con la articulación de los territorios. ¿Cómo lo hacemos? Aquí muy rápidamente iniciamos un ciclo de implementación con información y conceptualización que nos lleve a un diagnóstico específico por sector, desde el que generamos una perspectiva que delimita el acompañamiento y generación de acciones que luego se retroalimentan y ajustan para volver a empezar otra vez el ciclo en esa concomitancia bianual que estábamos mencionando anteriormente. Ya hemos avanzado en este año con un diagnóstico específico del sector hidrocarburos y mesas técnicas en articulación con el Departamento Nacional de Planeación y la OIT para la generación de un modelo de empleos verdes, servicio público de empleo y su enverdecimiento que ya mencionamos, la guía de enverdecimiento del servicio público de empleo, y aquí también me alegró mucho ver que conozco a otras partes de la familia. Tenemos un memorando de entendimiento con la Agencia Francesa de Desarrollo que ha sido clave para la identificación de subsectores que pueden absorber esta fuerza laboral en transición. Avanzamos con ellos en la identificación de esos subsectores, formación para el trabajo, el cierre de brechas de capital humano y una guía técnica de autodiagnóstico que también trabajamos con la OIT. Bueno, sé que son los empleos verdes, pero yo ¿cómo me puedo enverdecer? ¿Cómo voy para allá? ¿Cuánto me falta? ¿A qué sector pertenezco? ¿Será que yo soy de bioeconomía o más bien de economía circular? ¿En dónde me puedo inscribir? Y finalmente, bueno, pasando por aquí igualmente, si desean, yo creo que podemos compartir esta presentación luego para que la puedan ver más en detalle, pero antes de terminar no quisiera dejar pasar nuestra apuesta por la reforma laboral que en estos artículos 54, 55, 56 y 62 entiende la importancia del trabajo y de los lineamientos jurídicos y políticos del trabajo y de la dinámica laboral como herramientas indispensables para la transición justa. Entonces se crean lineamientos para el trabajo digno y decente en la transición justa de empleos verdes y azules, incentivos también para los empleos verdes y azules, formación para la promoción de empleos verdes y azules y finalmente una protección laboral frente a los procesos de descarbonización. Cierran la mina, tienen un proceso en el que entregan la mina con el tema de los suelos, con el tema de las aguas, con el tema del ambiente, pero ¿qué pasa con un cierre laboral? No hay procesos de jubilación anticipada. ¿Qué pasa con los pasivos en salud de los extrabajadores de la mina? ¿Quién los reconoce? Un trabajador enfermo no se reconvierte. Tenemos que atender también la salud de los trabajadores, la dignidad de sus derechos, poner la justicia social en el centro y entender que el trabajo no solamente es productivo, sino una vocación de cohesión y de integración social que transversa absolutamente todas las áreas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a continuar con el caso de Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Joana Arriagada. Sí, muchas gracias. Es difícil hablar después de varias ponencias, pero vamos a intentar hacerlo dinámico. Y hemos estado hablando en la mañana de múltiples crisis, ¿no? Y yo traigo tal vez otra arista de la crisis ambiental, climática y de pérdida de biodiversidad que vemos desde el Ministerio de Medio Ambiente y que tiene relación también tal vez con estas hojas de ruta, de cuáles son estas rutas que tenemos que seguir hacia el futuro considerando los impactos actuales del cambio climático. Y ahí comentarles que a nivel internacional existe un panel intergubernamental de expertos y expertas de cambio climático. En el último reporte del 2014 la conclusión era que había un 99,9% de certeza de que la especie humana somos los responsables del cambio climático, de este aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el aumento de la temperatura y sus consecuencias. En el último reporte ya vemos, ¿no?, en toda América Latina y en todo el globo que estos impactos los estamos viendo al día de hoy, que estos eventos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos. Y nosotros si damos algunos ejemplos en Chile, pasamos desde los incendios forestales en las épocas estivales, antes estuvimos con inundaciones, tenemos aluviones, o sea, sequía prolongada, entonces vamos de evento en evento. Y hay múltiples relaciones y las cadenas de impacto son múltiples. Y cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de cómo estas variables del clima cambian en el futuro, cómo las estamos viendo hoy día, cuál es la temperatura actual, pero cuál va a ser esta temperatura del futuro, cómo vamos a aumentar, por ejemplo, la frecuencia de estas olas de calor. Y aquí hay un ejemplo donde este aumento de las olas de calor tiene impactos, por ejemplo, directamente en la capacidad laboral.
pero a su vez genera condiciones, peores condiciones en la humedad del suelo y en la salud del suelo, que tiene impactos en la agricultura y eso genera impactos en la seguridad alimentaria, en la salud de las personas y también en la fuerza laboral. O sea, tenemos múltiples impactos y eso genera además impactos en los ingresos económicos de los hogares, que son la base de las economías, principalmente de todos nuestros países de América Latina. Entonces, estas múltiples crisis están súper interrelacionadas y tenemos que tener en consideración. Y ahí las comunidades vulnerables son las más afectadas, a pesar de que no son las que generan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el Acuerdo de París tiene desde el año 2015 en su preámbulo que hay que avanzar en estas soluciones climáticas con una transición justa. Entonces es la base que tenemos todos los países para avanzar. Desde ahí la hoja de ruta tal vez de Chile está un poco avanzada y esto porque tuvimos un proceso súper amplio de discusión para tener una ley marco de cambio climático que se publicó en junio del año 2022 y que establece como objetivo una meta a nivel nacional que es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Esto quiere decir que las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, menos las absorciones o las capturas de nuestros bosques, tienen que ser igual a 0 al año 2050. Además de que tenemos que alcanzar la resiliencia, es decir, estar preparados para los futuros, actuales y futuros impactos del cambio climático de aquí al 2050. Sí que la meta un poco la tenemos trazada y la ley lo que hace es definir algunos instrumentos de gestión del cambio climático. Pone esta meta al año 2050, esto trae transformaciones de todo tipo, de niveles productivos, en la forma en que nos educamos, nos sensibilizamos, en que trabajamos a nivel personal, nos trae desafíos múltiples. Tenemos a nivel nacional una estrategia climática a largo plazo que nos da estos objetivos al año 2050, donde los diversos ministerios, sectores han plasmado sus metas sectoriales ahí, entonces una ruta que tenemos para seguir al año 2050. Tenemos además las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es un instrumento que tenemos todos los países, y que se actualizan cada 5 años para cumplir las metas del Acuerdo de París, que son limitar el aumento de temperatura a no más allá de 1,5 grados Celsius el año 2100. Y 1,5 grados Celsius uno piensa, bueno, tal vez si hoy día hay 20 de máxima, 21, no sentimos ninguna diferencia, ¿no? Pero tenemos que pensar que la Tierra es como un ser humano, tal vez que nuestra temperatura promedio es de 36, 37 grados, y si aumenta 0,5 grados Celsius, y paso de 37 a 37,5, empezamos a tener efectos de dolores de cabeza, pero tal vez si tengo un bebé de 6 meses o mi abuelo de 95, que le aumenta 0,5, probablemente no lo resista o tenemos que ir de inmediato. Entonces, esos son los efectos que tenemos en el planeta y genera cambio en todos los niveles. A raíz de eso es que esta ley, que fue ampliamente discutida, que estuvo 2 años en el Congreso, le da responsabilidades a las autoridades sectoriales que se transforman en los ministerios para alcanzar estas metas a través de planes sectoriales de mitigación y adaptación que se tienen que ir actualizando cada 5 años, y a nivel regional, las regiones también tienen que tener sus propios planes, y a nivel comunal también planes comunales de cambio climático. Y esto todo acompañado de un sistema de transparencia, de monitoreo, seguimiento y evaluación. Sí, apreté el botón equivocado. Establece que todos estos instrumentos tienen que pasar por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde la ley integró, además de los ministerios sectoriales que ya venían, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia, además de que hay una serie de instancias como un comité científico asesor que nos permita que las decisiones que se tomen en estos distintos ámbitos tengan la base científica a la vista con estos análisis. Y a nivel territorial, por ejemplo, están los comités regionales de cambio climático, y además se da la posibilidad de conformar mesas territoriales de cambio climático que traigan la visión de las comunidades directamente a los distintos instrumentos. Además de que está acompañado de consejos consultivos donde se ha integrado, por ejemplo, representantes de las juventudes, además de los representantes de trabajadores del mundo privado, académico, que ya participaban desde antes. Además, esta ley, no voy a entrar en detalle, pero da plazo específico. En este momento, todos los ministerios, obras públicas, energía, salud, están corriendo con los plazos que impone la ley, porque nos pide tener estos planes sectoriales a 2 años de publicar la ley, que se cumplen en junio de este año,
Vamos a tener ahí un poquito más de margen, seguramente van a estar hasta a diciembre de este año para los planes regionales, a octubre de este año y los comunales para junio del año 2025. Y esta hoja de ruta está trazada en esta estrategia climática a largo plazo, donde tenemos metas al 2025, 30, 40 y 50 que se van revisando, pero nunca podemos retroceder. Y esto no son solo metas ambientales, que tal vez si uno piensa el Ministerio de Medio Ambiente como más soñadores, ¿no? Estas son metas que trabajamos con los distintos sectores, donde están, por ejemplo, las metas de energía. Al 2050 se espera que el 90% de la energía en Chile sea renovable, de fuente renovable. Entonces, como que hay una línea clara hacia dónde tiene que avanzar el sector de energía. Si vemos la parte de la edificación, tenemos que avanzar hacia edificaciones públicas que integren soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, aprovechar un poco los recursos que ya tenemos, un manejo sustentable de los paisajes, alcanzar ahí 2.500 hectáreas de restauración a escala de paisaje el año 2050. Entonces tenemos desafíos en múltiples ámbitos, también en la gestión de residuos, también en el tema de electromovilidad, avanzar a que todo el sistema de transporte público sea eléctrico, pero también avanzar en que los nuevos autos, un 40% de los autos nuevos, sean eléctricos, por ejemplo. Y también tenemos cosas como más específicas, como el 25% de las bahías con normas secundarias ambientales en el año 2050. Aguas tratadas, aguas servidas, o sea, los desafíos son múltiples. La planificación territorial y tener ciudades más inclusivas, por ejemplo, también es uno de los aspectos para tener menos impactos del cambio climático. Hay algo importante de la ley que tiene un principio que se recoge también desde el Acuerdo de París, que es avanzar con esta acción climática de una manera justa y equitativa, justa climáticamente. Y eso quiere decir que los beneficios, costos y cargas se distribuyen de una forma equitativa entre las distintas personas, comunidades y también los ecosistemas. Y que se avance sin discriminar o sin dejar a nadie atrás. Cuando uno ve la contribución determinada a nivel nacional que tiene metas con una mirada a 10 años, ya se incluía la del año 2020 un criterio transversal de transición justa que tiene parte como con el sector energía, porque todos los países de América Latina el principal emisor de gases de efecto invernadero es el sector energía, pero en realidad permea a los diversos sectores. Y ahí América Latina no es el principal emisor de gases de efecto invernadero, pero sí tenemos muchos de los impactos del cambio climático, entonces sí tenemos que hacer mucho en adaptación al cambio climático. Uno de los compromisos que se incluyó en esta contribución del año 2020 es elaborar una estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático que permita generar las capacidades para abordar estos desafíos a nivel nacional, regional y local de los diversos sectores. Y ahí quería nombrar a Igor, que venimos trabajando del año, no sé, 2019, y Maximiliano del Ministerio del Trabajo, porque vimos en ese momento que era necesario conectar estos dos mundos que parecía que estaban totalmente separados. La ley reconoce estos medios de implementación, específicamente el de desarrollo de capacidades, también crea un sistema nacional de participación y acceso a la información donde están distintos subsistemas y genera reportes que se tienen que presentar cada 2 años. Además, por ejemplo, están los principios de territorialidad, que hay muy conectado con lo que comentaba Carlos, ¿no? Estos son programas que tienen que estar conectados con los territorios de acuerdo a las necesidades, demanda, impactos, emisiones que generan cada uno de estos territorios, pero apelar también a la urgencia climática, que si no hacemos algo hoy y a partir de ahora, no tenemos ninguna posibilidad de limitar este aumento de temperatura y los impactos van a ser cada vez más graves. Ahí la estrategia lo que busca es mira a estos objetivos de largo plazo, no está mirando objetivos a corto plazo, está mirando los objetivos del Acuerdo de París, que son al año 2100, y pone también en el intermedio, digamos, los objetivos que tenemos en la estrategia climática a largo plazo, que son alcanzar esta carbono neutralidad. Entonces, las capacidades y el empoderamiento que hay que generar son en miras a ese objetivo de largo plazo y donde de alguna manera tenemos que integrar a todas las personas desde sus distintos roles, incluso de aquellos trabajos no remunerados, que hay muchos en América Latina y las mujeres casi siempre juegan un rol importante en ello. Ahí la estrategia que tenemos, que se aprobó este año, una resolución que fue firmada por la ministra del Trabajo, también por el ministro de Educación y del Ministerio de Medio Ambiente y la ministra de Ciencia, tiene 5 componentes, uno de investigación y ciencia, otro de acceso a la información y participación ciudadana, otro de creación y fortalecimiento de capacidades, otro de cooperación
y genera alineamientos para que los instrumentos de gestión que tienen que elaborar todos los sectores integren el tema de capacidades. Y ahí ahora van a haber varios planes sectoriales de mitigación y adaptación en consulta pública, van a ver que ya se identifican algunas capacidades específicas que se requieren en el sector de agricultura, energía, minería, en infraestructura, por ejemplo. Ahí puse los enlaces, pero hemos estado avanzando, o sea, vamos diseñando la política y hemos estado haciendo algunas cosas. Ahí, por ejemplo, hicimos unos estudios en el 2020, unos encuentros por el clima en todas las regiones, donde veíamos cuáles son los sentimientos que genera el cambio climático. Y en general, cuando uno habla de cambio climático, son sentimientos negativos, y lo que buscamos aquí es que estos sentimientos negativos no nos paralicen. Entonces, tenemos que centrarnos en qué podemos hacer para solucionar esta crisis y no quedarnos ahí envueltos en el problema. Así que bueno, tenemos esos datos que nos ayudan a las decisiones, al avance. También, por ejemplo, hablábamos de las prioridades que consideran las personas con otros temas de nivel nacional, temas de educación, de salud, y cuando se habla de cambio climático los ponen casi al mismo nivel de prioridad. Entonces es un tema que sí está impactando a los territorios y que sí importa el cómo lo abordemos. También innovamos en la página web, incluyendo un bot. Hemos estado haciendo cursos de cambio climático para la ciudadanía, pero también, por ejemplo, para los docentes, para hacer los cambios en el mundo educativo, en las juventudes, y la estrategia tiene un componente, tal vez diría yo, algo inédito de creación y fortalecimiento de capacidades. Tiene varios lineamientos, pero yo traje uno acá que habla de promover el desarrollo de capacidades y competencias en trabajadores y trabajadores de todos los tipos de organismos estatales, del sector privado, público y de la sociedad civil, considerando aspectos de géneros multiculturales y velando por avanzar hacia una lógica de la transición justa. Este componente es de alguna manera liderado por el Ministerio del Trabajo. Tenemos ahí una mesa con Ministerio de Educación, Ciencia, y incluye específicamente que se requiere levantar y actualizar y adquirir perfiles ocupacionales que incorporen la aplicación de estas buenas prácticas sustentables y el uso de la gestión sostenible de los recursos naturales en los distintos sectores económicos y los distintos sectores vulnerables y de emisiones de gases de efecto invernadero. En este momento, hoy día mismo, en paralelo a esto, estábamos con un diplomado donde están participando cerca de 700 personas del nivel regional y comunal a nivel de todo Chile, porque vemos que donde primero hay que generar las capacidades en los territorios. Habían personas desde el sector público, también privado, la sociedad civil, lo estamos implementando, pero también hemos avanzado con algunos estudios respecto a empleos verdes específicamente, sabiendo que hay una discusión, digamos, de qué se entiende por empleos verdes, y tal vez desde el Ministerio de Medio Ambiente, cuando utilizamos la palabra verde, como que no cruza muy bien con todas las leyes que tenemos, digamos, como que hay que lograr una definición de qué entendemos este verde, si no se puede utilizar para muchos males entendidos, diríamos nosotros. Pero ha habido un avance, un aumento en los trabajos de empleos verdes en los últimos años. Esto es un reporte que se publicó este año con datos ambientales, que está disponible también en este enlace, y aquí está la definición que se utilizó para ese estudio, que los empleos verdes corresponden a aquellos puestos de trabajo cuyo ejercicio se relaciona con la provisión de bienes y servicios ambientales que contribuyan a las actividades de protección ambiental y el uso sustentable de los recursos. Pero al final tiene esta intersección de que tiene que ser un trabajo decente, ¿no? Que además esté enfocado en temas sustentables. Y algo innovador que hicimos también con el apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción, que depende del Ministerio de Economía el año pasado, fue hacer ejercicios de proyección, sabiendo que tenemos como esta hoja de ruta trazada. Ya estoy terminando. Generamos este estudio que analizó, digamos, los distintos sectores, analizando el PIB, el mundo del trabajo, el mundo laboral, cuántos puestos de trabajo, cuántos egresados habían de distintas carreras, perfiles más técnicos, y viendo cuáles eran los desafíos del cambio climático. Y aquí nos encontramos con otros datos, por ejemplo, que cuando nos encontramos con las grandes empresas, solo un 24%, un 75% conoce la ley marco y los desafíos del cambio climático, pero cuando vamos a las pequeñas, solamente un 25% conoce este desafío, y para los otros están tal vez los desafíos más propios de las pequeñas empresas. Se revisaron desde las carreras que hay a nivel universitario, en distintas universidades del país, pero también a nivel técnico, y también revisamos todos los perfiles que están en Chile Valora y los cursos de capacitación que hay en el CENSE
a nivel nacional, y a partir de eso, por ejemplo, aparecen técnicos en manejos de áreas silvestres protegidas, pero también aparece eficiencia energética, gestión y calidad ambiental. Hay distintos perfiles que se desarrollaron y se hizo una conexión de la caracterización de estos sectores en función de las amenazas del cambio climático. Por ejemplo, acá tenemos que el incremento del día de las olas de calor genera problemas en los tipos de obras de infraestructura, en pavimentos y hormigones, y eso genera restricción en la operación de esta infraestructura debido a condiciones de seguridad, por ejemplo, o disminución de la cantidad de agua que hay en embalse. Entonces, haciendo esta relación, llegamos... Ahí, me salté. Ya me sacaron, me parece. Bueno, pero haciendo esta relación, llegamos a identificar perfiles específicos. La última, a perfiles específicos, no traje todo el estudio, pero van a encontrar ahí el enlace. Aquí. A perfiles específicos, por ejemplo, se requiere que los técnicos en construcción conozcan de estas proyecciones climáticas para que lo apliquen en el uso de los materiales que tienen que estar adaptados a estos aumentos de las temperaturas, o que en las obras hidráulicas consideren que tal vez con los periodos de sequía, menores precipitaciones, tal vez los embalses hay que revisar, digamos, dimensiones o cuál es la capacidad que tienen que tener las vías para resistir ante aluviones. Estamos, debido al tema del PIB y la cantidad de empleo, los principales sectores que analizamos en más profundidad fueron efectivamente energía, agricultura, construcción, pero tenemos un gran desafío en avanzar en estos sectores que son más vulnerables, biodiversidad, temas de recursos hídricos, por ejemplo, pesca y acuicultura, turismo. Tal vez esos datos eran un poquito más escondidos entre las estadísticas nacionales, pero con eso ya se están generando algunos cursos de capacitación a través de la Corfo. Nos permite generar ajustes en los perfiles de competencias laborales de CENSE y le damos alguna guía para seguir profundizando estos estudios a los distintos ministerios con sus planes sectoriales. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joana. Ahora vamos a cerrar el panel con unas palabras de Verónica Laimo del BID. Hola, buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buen día a todos y a todas. Primero, por supuesto, agradecer a los organizadores, a Jimena, a todo el equipo de Igor, el equipo de Chile Valora, por esta oportunidad de estar acá con ustedes. Tengo una presentación. A ver, ¿dónde está? Voy a tratar de ser breve, sé que estamos bastante atrasados con respecto a la agenda y bueno, también atendiendo un poco lo que ya se ha hablado durante la mañana, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y adaptarme a la... quiero improvisar también porque acá con lo de la ex ministra y la primera lámina que pongo habla de ganadores y perdedores. Me quiero morir, me quiero morir. Pero bueno, la interpretación que yo le doy al tema de ganadores y perdedores es justamente que si no hacemos nada va a haber perdedores, ¿no? Entonces que la acción y que sobre todo la política pública es la que tiene que intervenir para tratar de evitar que, por supuesto, no queremos que haya perdedores, pero creo que la inacción o seguir con la inercia nos llevaría a eso, ¿no? Entonces creemos que sí hay objetivos, bien aprovechado, hay muchos beneficios económicos que podemos hacer y justamente, y además el mayor riesgo también de la inacción o de la inercia puede ser un poco también lo que se habló en la mañana, de que todo esto que estamos viviendo pueda exacerbar las desigualdades que ya vimos que son muy grandes y todavía pueden ampliarse más, y excluir todavía más personas de acceso a un empleo digno, con un empleo con salarios justos, y bueno, y todo lo que siempre queremos que sea, y además formal, con todos los beneficios de seguridad social, etcétera, todo lo que siempre buscamos, ¿no? Entonces, justamente lo que yo quería hablar un poquito de eso, que el desafío, que ya lo venimos hablando, el cambio climático está cambiando los mercados laborales de muchas maneras, y la idea es tratar de verlo como una oportunidad y cómo la adaptación y la mitigación del cambio climático pueden abrir oportunidades de empleo, desarrollo de habilidades y un aumento de la productividad, ¿no? Y para eso justamente la respuesta tiene que venir del lado de la política pública y combinando distintas políticas para lograrlo. Entonces acá no sé si
Bueno, estos, como no se hablaron de estos datos, por ahí los puedo montar muy brevemente. Estos son parte de datos de una publicación reciente de colegas del BID. Yo no participé en ella, pero bueno, amablemente la estoy usando. Y básicamente lo que encuentran, lo que sabemos, ¿no? Que el aumento de las temperaturas, los eventos climáticos extremos y la contaminación están afectando, ponen en riesgo a muchísimos empleos. 2,5 millones en América Latina podrían perderse. Ahí está el gráfico con los países, un ranking de los 5 que más podrían perder trabajos. Algunos claramente, como son números absolutos, claramente por población, Brasil, México están a la cabeza, pero hay otros países como Guatemala, por ejemplo, que seguramente en población no es el 5º país de la región y sin embargo es uno de los que más, posiblemente por el tema de la agricultura, se estaría afectado, ¿no? Entonces también otro segundo desafío que nos trae el cambio climático es la degradación del capital natural y la pérdida de biodiversidad. Y acá otra vez los datos de cómo los trabajos se perderían, y acá más o menos por los 1.200 millones de empleos a nivel mundial dependen directamente del manejo del ecosistema, de los ecosistemas naturales. En nuestra región 17% de los empleos dependen de estos ecosistemas naturales y de su buen cuidado, y bueno, ahí tenemos un poco la distribución por sectores de cómo estarían afectados, ¿no? Y la cantidad de empleos. Y el tercer desafío, bueno, el tema de la descarbonización y un poco lo que ya hablaron varios colegas, el tema de las minas de carbón que se cierran, claramente no solo afecta negativamente empleos directos, sino también un montón de empleos indirectos. Y lo que estamos viendo también es que hoy por hoy todavía el porcentaje de empleos verdes o de la economía verde es relativamente bajo, es 13%, ahí hay una distribución de los países de la región y divididos en estas 3 categorías de bajo, medio y alto. Entonces todavía queda mucho por hacer para aprovechar y para otra vez convertir las posibles pérdidas o los posibles perdedores en ganadores y en oportunidades. Bueno, esto no. Un poco también creo que algo que se habló bastante y que tiene que ver con, me parece, con no generalizar y tener muy en cuenta también las realidades, ¿no? Entonces creo que cuando decimos cómo podemos abordar estos desafíos, creo que podemos trabajar en varios niveles. Creo que la exministra planteaba un nivel bien macro y bien grande de tenemos que romper todo esto. Yo les quería contar algunos ejemplos que son más bien sectoriales, pero que también son una manera disruptiva de empezar a trabajar de una manera distinta y donde lo que queremos hacer es a veces como generar un efecto demostrativo, ¿no? Acá en Chile, por ejemplo, podemos hablar de la transformación digital. Tenemos una iniciativa de talento digital que fue también una manera de empezar a trabajar de una manera diferente. Ahora después por ahí voy a contar algunas cositas. Y estamos trabajando en otros proyectos, pero creo que justamente la clave está en hacerse bien las preguntas, ¿no? En entender bien el problema que queremos resolver, a quién queremos, cuáles son las personas que están en riesgo, o cuáles son todo el ecosistema que está en riesgo y cómo podemos abordar, cuál es la mejor política para ese ejemplo en particular. Entonces, bueno, acá si quieren, le voy a contar un ejemplo de algo que estamos haciendo en Uruguay con electromovilidad y también algunas cosas que estamos haciendo acá en Chile. Y básicamente lo que planteamos es algunas lecciones como para impulsar el capital humano en la economía verde en la región. Y lo que le quiero dejar, si les puedo dejar este mensaje, como 3 temas grandes. Uno es que el esfuerzo tiene que ser multisectorial, que creo que también varios colegas ya lo han mencionado en el panel. El tema de que tenemos que tener en cuenta las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, de las dos partes en este cambio. Y un tema que también es muy importante para todos, sobre todo para nuestros países, que es que no alcanza con responder, sino que hay que responder a tiempo, ¿no? Y ese es un gran desafío para muchos, creo que la mayoría de los países de nuestra región. Entonces, esfuerzo multisectorial. Creo que también ya lo abordaron. Hoy no podemos, y creo que yo tengo una visión un poquito más optimista en el sentido, yo creo que estamos cambiando, que los ministerios de trabajo es cierto que hace muchos años estaban fuera de un montón de comités económicos y productividad, pero creo que cada vez más los ministerios de trabajo están involucrados, se sientan en las mesas donde se toman tal vez decisiones bien importantes, y eso baja a nivel desde los ministerios a otras cosas, ¿no? Lo que hicimos lo que estamos haciendo acá en Chile con talento digital muestra eso, es
una colaboración público-privada donde intervienen distintos ministerios, distintos actores del sector privado, y donde se trabaja de manera multisectorial es fundamental para justamente tener en cuenta todo esto. En Uruguay lo que está pasando es que Uruguay tiene una de las matrices eléctricas más verdes, creo que del mundo, a nivel energético, a nivel sí, de electricidad, pero por ejemplo a nivel de transporte tiene muchísimos desafíos, ¿no? Entonces, si bien quieren avanzar con el tema de autos eléctricos o transporte eléctrico, no están dadas las condiciones. Digo, yo me voy a comprar un auto si no tengo un mecánico donde lo voy a llevar a arreglar, si no tengo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahí es estamos trabajando a nivel sectorial con una mesa donde estaban por ejemplo, el Ministerio de Industria, Minería y Energía, la Universidad de Trabajo de Uruguay, la UTU, el INEFOP y la Cámara de Comercio y varios otros actores más para definir la ruta de trabajo, ¿no? Entonces, otra vez el tema el segundo punto, tener en cuenta trabajadores y empleadores. Creo que también es algo que tenemos que mirar. Obviamente se está trabajando mucho en prospección de demanda, ¿no? Estamos mirando más a los empleadores y eso está bueno. Ellos nos van diciendo cómo y hoy en día los datos hay mucho más. Acá en Chile se está trabajando muchísimo. Los observatorios laborales combinan fuentes de datos, de encuestas, de los datos de vacantes que uno con Big Data hoy los puede analizar y generar estimaciones, y eso también se relaciona con el tercer punto de a tiempo, ¿no? Hoy en día la tecnología nos permite poder anticiparnos un poquito más a lo que está pasando en el mundo productivo y en el mundo laboral, y eso tenemos que aprovecharlo. Pero nos falta, creo, un poco más de mirar a los trabajadores. ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores? Desde los estudiantes que están saliendo de las escuelas medias o técnicas y qué van a necesitar ellos para conseguir trabajo, desde un mecánico, que también creo que alguien lo comentó, un mecánico tradicional que hoy se tiene que reconvertir a ser mecánico de autos eléctricos, ¿no? Entonces, y ahí un poco lo que estamos trabajando, y esto la verdad que lo estamos trabajando en varios países, acá también en Chile con una iniciativa también público-privada que se llama Reconversión Laboral Inteligente Relink, donde tratamos de trabajar de manera modular, ¿sí? Ser flexibles, desarrollar contenidos de capacitación modulares que nos permitan atender tanto las necesidades tal vez de un joven que está en busca de su primer trabajo como de una persona que tiene que reconvertirse laboralmente, que esos módulos sean acumulativos y nos permitan llegar obviamente a un oficio o una trayectoria y que sean certificables. Eso también es muy importante. Ahí obviamente el rol de los Chile Valoras es muy importante. Y utilizar los perfiles formativos, ¿no? Donde tenemos marcos de cualificaciones, utilizarlos, donde no los tenemos, ir reflejando esos perfiles, que lo que vamos enseñando sea parte, nos permita ir construyendo y agregando valor y agregando conocimiento, porque como sabemos también todo está bastante dinámico y puede cambiar. Entonces, y también obviamente el tema de mirar distintos tipos de habilidades, ¿no? Sabemos hoy en día que las habilidades no solo son habilidades técnicas, sino que mucho lo que necesitamos son habilidades transversales y que son clave y que están faltando. En este caso, en el ejemplo que les estaba dando de Uruguay, lo que hicieron es que han definido 9 perfiles y que con 24 módulos de formación, y tienen esos 24 módulos de formación tienen asociadas 47 competencias laborales que también se intercambian y permiten ir, otra vez lo que digo, es muy importante la flexibilidad y la modularidad hoy en día para esto también de responder a tiempo y de tener en cuenta las necesidades de las personas, de los trabajadores y no solo del lado de la demanda. Y con eso me lleva al tercer punto, y así ya termino a tiempo. No alcanza con responder, sino de responder a tiempo, ¿no? Y en ese sentido es uno de los grandes desafíos que creo que tenemos como región. Uruguay no es solamente el ejemplo, sino muchos otros. Y ahí el tema de la prospección laboral oportuna es muy importante. Entonces, creemos que es un área de donde podemos invertir mucho más para seguir haciéndolo y después tener la articulación con el sector privado, o sea, creo que los dos puntos, tanto trabajar de manera multisectorial como tener en cuenta las miradas de trabajadores y empleadores y sus necesidades, todo eso nos lleva a poder tener respuestas que sean más atingentes y más oportunas. Entonces, con eso puedo
terminar. Esta era la publicación que queríamos, que les estaba compartiendo. Si les parece así, damos por terminado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Emma se tuvo que retirar, nos mandó sus saludos. Un poco solo para cerrar este panel, voy a recoger un poco las invitaciones que nos hicieron. Bueno, Emma nos invitó a que cuando hagamos inversiones o cuando pensemos en promover la inversión, los habilitadores para la inversión son clave. Todos los temas relacionados con no dejar a nadie atrás, dada esta transformación que tenemos que vivir por el cambio climático. Lo que nos comentaba Carlos, existe como una problemática general donde estamos todos invitados y eso se pueden generar sinergias a nivel de Latinoamérica. También, como decía Silvia al principio, como Latinoamérica esta vez puede hacer las cosas bien, podemos cambiar las formas de hacer las cosas y creo que el desafío del cambio climático, como nos comentaba Joana, nosotros ya en Chile tenemos nuestra joyita que es la Ley Marco de Cambio Climático que un poco nos obliga a avanzar en esta senda, entonces también esta forma de avanzar tiene que ser muy bien, como dijo Verónica, es de manera multisectorial, tenemos que hacerlo de forma oportuna y necesitamos considerar a todos, necesitamos considerar a los territorios, necesitamos considerar a los empleadores, necesitamos considerar también a los trabajadores. Así que muchas gracias.